Bueno, ahora sí ya son la 1:10. Muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos. Nos da mucho gusto que nos acompañen. Esta es la segunda sesión del taller de textos clásicos de teoría y filosofía jurídicas y está dedicada ahora a la obra Derecho y Moral de este autor estadounidense Robert P. George. Y bueno, para estar con nosotros esta sesión, pues tenemos ni más ni menos que al doctor Walter Martín Arellano Torres, un querido amigo, colega, ¿no? ¿Cómo estás, querido Walter? Bienvenido y mil gracias. Digo, él es de todos los días aquí en el taller, pero de todas maneras lo voy a presentar. Hola, pues bien, bien, aquí andamos ya listos para dar el capítulo 1, ¿no? A ver qué tal. Excelente, ¿no? Por supuesto, muchas gracias, mi querido Walter, ¿no? Y bienvenidos a todos, a todas, el maestro César, el doctor Javier, Mauricio, que es nuestro anfitrión también en esta ocasión. Ujú. Perdón por el escándalo, ando aquí fuera, estoy en la calle, ¿no? Pues si se nota. Este, pues bueno, Walter es un muy querido y destacado profesor de la Facultad de Derecho, es investigador también, y él tiene una formación, digamos, multidisciplinaria. Esa yo creo que es la palabra que lo definiría mejor, porque además de ser abogado, es filósofo egresado por ella por la Facultad de Filosofía y Letras, está estudiando pedagogía como quinta carrera o sexta carrera, y ya le perdí la cuenta, porque además es psicólogo, estudió psicología, es comunicólogo, estudió comunicaciones, ¿no? Abogado, filósofo, pedagogo. Yo creo que ya me quedé corto, porque por ahí algunas cosas me faltan. Hizo su doctorado en Derecho, está haciendo un segundo doctorado en la Universidad Autónoma de Zacatecas sobre estudios críticos y bueno, y un doctorado en pedagogía, si no me equivoco, también por allí. Bueno, en fin, ¿no? Cada vez que le pregunto, me sorprende porque son más y más cosas, ¿no? Y él le digo que qué barbaridad, ¿no? Cuánta dedicación y cuánto amor, sin duda, al estudio debe tener nuestro querido amigo Walter para poder dedicarse de casi de tiempo completo a la investigación y a su formación académica, ¿no? Pues, mi querido Walter, bienvenido a este que es tu taller, por supuesto, también, ¿no? Y nos complace muchísimo que tengas la sesión a tu cargo y pues toda tuya, amigo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, pues en principio saludo con gusto a mis colegas académicos, al doctor César Enrique Olmedo, al doctor Saldaña. Por supuesto, si por ahí alguien se me escapa, no alcanzo a ver panorámicamente quién estamos aquí en la sesión. Los saludo con mucho gusto. Y bueno, pues el día de hoy, pues voy a empezar con el capítulo número 1, ¿no? Sentí el deber moral de participar. No obstante, y debo de ser muy franco, no comparto las ideas del texto que ahora nos ocupa. No lo conocía. No sé, francamente, si pudiera yo catalogarlo dentro de la lista de textos jurídicos clásicos que hay incluso dentro de su rama, pero bueno, pues vamos a hacer ese ejercicio pues de dar una lectura, ¿no? A estas páginas y pues les daré en principio, dividiré la sesión en qué es lo que dice o cuáles son las ideas de lo que yo leí y entendí del autor, espero que lo haya leído bien y bueno, si no, nos remitiremos a analizarlo de fuente directa, ¿no? Y posteriormente daré mi opinión respecto a este texto, ¿no? Y respecto al posicionamiento desde naturalista, ¿no? Que de alguna manera defiende este autor, ¿no? En principio, nosotros vamos a ver que este primer capítulo, pues de alguna manera nos brinda un cierto posicionamiento, pues metodológico, ¿no? Y epistémico acerca de qué naturalismo defiende, ¿no? Y cuáles son las tesis básicas a la luz de algunas cosas que él considera prejuicios o errores al momento en que abordamos el problema del naturalismo, ¿no? Yo no creo que algunos que descarta muy fácilmente, pues sean tan descartables como él sostiene, ¿no? En principio, lo que va a hacer el autor es presentarse como una especie de antagonista de Oliver Wendell Holmes, ¿no? Eso hay que dejarlo muy claro porque siempre en la academia, pues tenemos que marcar ese antagonismo de nuestros opositores intelectuales, ¿no? Y él pone como su opositor intelectual a Oliver Wendell Holmes. No obstante, hay que ver eso. No recuerdo que lo haya referido en sus notas al pie de página.
¿no? Es decir, se pone como antagónico y dice, por ahí hice un ensayo donde tiro pues todos los ataques que hace Oliver Wendell Holmes, ¿no? Al naturalismo, ¿no? Al que, por cierto, ¿no? Dice que Posner llama, ¿no? El Nietzsche norteamericano, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de alguna manera, pues pone esa distancia, ¿no? De las críticas de Oliver Wendell Holmes al derecho natural y, por supuesto, también de los que, incluso me gustó cómo lo plantea, ¿no? Los que bajo su sombra, ¿no? Simpatizan con su pensamiento, algo así, ¿no? Y de alguna manera, este capítulo se divide en 8 grandes partes. En la primera va a hablar acerca de la teoría del bien, del bien del hombre, no sea un error de traducción, vamos a llamarle una teoría del bien del ser humano como persona, ¿no? El segundo punto va a estar dedicado a derechos y dignidad, ¿no? El tercer punto, los bienes humanos básicos, que ahí vamos a encontrar algunos problemas. En cuarto punto, la idea de Dios y el derecho natural. En quinto punto, el derecho natural y el bien común. Y sexto punto, el derecho natural y el derecho positivo, ¿no? Y ahí va a hablar acerca de la terminatio de Santo Tomás, ¿no? Posteriormente, a modo de cierre, como octavo punto, va a hablar acerca de el derecho natural y la ley injusta, ¿no? Que son una de las discusiones, pues, clásicas, ¿no? Respecto al justnaturalismo y efectivamente pone de relieve o una especie de criterios metodológicos no tan tangibles, pero lo hace visible en algunos de los párrafos. También un posicionamiento epistémico de qué naturalismo está hablando, de qué naturalismo se distancia, pero sobre todo, pues empieza, pues, de alguna manera a sentar las discusiones o tratar de resolver ciertas discusiones o ataques que son comunes, ¿no? A las posturas justnaturalistas, ¿no? Entonces, empecemos con el primer punto, que es hacia una teoría, ¿no? Del bien del ser humano como persona, ¿no? Entonces, lo primero que nos va a decir el autor es que las teorías del derecho natural, ¿no? Tienen una visión crítica y reflexiva en aspectos fundamentales del bienestar de las personas humanas y de sus comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera la visión de las teorías del derecho natural parten de una reflexión hacia la idea de bienestar de las personas humanas y sus comunidades, ¿no? Pero también una visión crítica. No sé hasta qué punto esa visión crítica verdaderamente esté latente, ¿no? En el justnaturalismo hacia sus criterios, ¿no? De la idea de bien, por ejemplo, o a la idea de moral. Pero me da la impresión que esa visión crítica es generalmente hacia la ley positiva, ¿no? Generalmente eso va a estar dirigido toda esa cuestión, ¿no? De ahí se pone a problematizar cuáles son los principios morales, ¿no? Y ahí es donde, pues, nos recordamos, ¿no? ¿Por qué a los justnaturalistas también les llaman justmoralistas? Porque básicamente su sistema, sistema de explicación, ¿no? Epistemológico está sustentado en aspectos meramente morales, ¿no? Y ya pues, me posicionaré respecto al término de la descripción del texto, ¿no? Y por supuesto que uno de los principios morales es el respeto por los derechos, ¿no? Y de ahí que nos vaya a decir que hay muchas dimensiones del bienestar, ¿no? Y nos dice que no hay una naturaleza humana, perdón, que la naturaleza humana no es determinada, sino que es compleja. Esto me llama mucho la atención porque rompe la idea de un determinismo de la idea de naturaleza humana, pero no la niega. Es decir, acepta la idea de naturaleza humana, ¿no? Lo cual va a ser para personas que tenemos otro posicionamiento, ¿no? Que cuestionamos esa idea, ¿no? Recordemos el famosísimo debate de Foucault con Chomsky, ¿no? Por supuesto, yo como Foucault cuestiono la idea de la naturaleza humana, ¿no? Y él va a decir también que como seres racionales, ¿no? Buscamos el bienestar. ¿Qué bienestar? No solamente el bienestar físico, sino también intelectual, moral, y eso también va a ser parte de esas tesis para justificar esa idea de bien, ¿no? Y él nos va a decir que la sociabilidad
del ser humano, ¿no? Al que llama animal social, ¿no? Son importantes para el pensamiento y los juicios morales, ¿no? Y ahí eso le va a servir para criticar dos posiciones de las que se distancia. En principio, el individualismo, ¿no? Y él va a decir que el individualismo no puede ser justificado porque reduce la asociación humana a algo instrumental, ¿no? Y que no simpatiza de ninguna manera con el individualismo. Pero por otro lado, también va a criticar al colectivismo, ¿no? Que compromete la dignidad humana. ¿Por qué el colectivismo compromete a la dignidad humana desde la perspectiva del autor? Porque de alguna manera instrumenta su bienestar en el de la sociedad. Es decir, y lo digo con la metáfora que hace él, ¿no? El individuo se vuelve un engranaje social, ¿no? Y eso compromete su dignidad. Cuando el individuo debería de ser uno de los formadores tal vez de ese bien colectivo, de su perspectiva, no un engranaje más para que la colectividad funcione, sino la colectividad debe estar centrado en que el individuo esté bien, ¿no? Tenga ese bien. Entonces, desde su perspectiva, tanto individualistas como colectivistas tienen sus teorías, o mejor dicho, critica las teorías individualistas y colectivistas de los derechos humanos, ¿no? Porque son insatisfactorias. Bueno, ahí la verdad es que creo que a veces somos muy permisivos con los autores extranjeros y muy exigentes cuando nos leemos entre nosotros, porque habla acerca de que de la insatisfactoriedad de las teorías individualistas y colectivistas sin fundamentar en un solo autor, ¿no? De esta naturaleza individualista o colectivista que esté atacando. Es decir, habla en abstracto de teorías individualistas y colectivistas, ¿no? Que de alguna manera pues tacha de insatisfactorias, se asume que son insatisfactorias a sus pretensiones epistémicas, pero no termina de derrocarlas. De hecho, termina contundentemente esa primera parte diciendo o hablando acerca de la insatisfactoriedad de las teorías individualistas y colectivistas, ¿no? Pasándose largo una discusión que podría estar sustentada en un aparato teórico mucho más amplio, o al menos mencionarlo, ¿no? ¿A quién está refiriendo cuando habla de esos colectivistas o habla de esos individualistas y qué argumentos concretamente de esos autores está basando? Entonces, creo que ahí nos deja diciendo que, bueno, no va a simpatizar o se va a distanciar de del colectivismo y del individualismo, ¿no? Pero, pues, ahí se queda, ¿no? La discusión de ese apartado, ¿no? Ustedes lo pueden consultar de la primera apartado de texto en el último párrafo, ¿no? Más adelante empieza a problematizar el tema de derechos y dignidad, ¿no? Y ahí es donde justamente plantea la idea de si los derechos son inherentes a nuestra naturaleza. Y ahí pone un ejemplo bastante interesante acerca del derecho a la salud o el derecho a la educación, ¿no? Dice que hay derechos humanos si existen principios de razón práctica que dirijan nuestra conducta hacia el bienestar y la dignidad de las personas. Entonces, el condicionamiento para que haya derechos humanos es que existan principios de razón práctica que estén dirigidos hacia el bienestar y la dignidad de la persona. Ahora bien, él va a criticar que eso va a ser un problema, porque esto no depende de la moral, sino a veces de aspectos técnicos o aspectos de carácter instrumental o económico, ¿no? Entonces, pero la obligación suele ser moral, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice que un ejemplo de derecho natural, ¿no? Es el que de una persona inocente no pueda ser mutilada, ¿no? Asesinada, ¿no? Y se pone a hablar acerca del aborto, la eutanasia, ¿no? Y eso sí sería, ¿no? De alguna manera una cuestión moral, ¿no? Que no requiere ni aspectos económicos ni instrumentales, ¿no? Ese sí sería un derecho inherente, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Lo cual, por supuesto, yo no voy a simpatizar, ¿no? Yo soy yo no soy pro vida, ¿no? Y por supuesto, he defendido en múltiples textos aspectos como la eutanasia y la muerte digna, ¿no? Ya explicaré mis razones más adelante, ¿no? Entonces, los bienes humanos básicos, desde la perspectiva del autor, ¿no? Son bienes de una creación, ¿no? Racional, ¿no? Y esa supuesta racionalidad que está ahí plasmada, ¿no? En la moral, ¿no? Otro aspecto que no comparto, para mí la moral va a ser un posicionamiento hegemónico del ejercicio del poder, es decir, lo que se considera bueno o malo no parte de la razón, sino parte de
la relación o la colonización de alguna manera de un hegemón que logra imponer su idea de bien mal en un grupo social determinado con la finalidad de perpetuarse en el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta parte de derechos y dignidad, él va a decir que no que los verdaderos derechos, o por lo menos así lo entendí, ¿no? Que son inherentes a la naturaleza, son aquellos que no dependen de instrumentación económica o técnica, pero que están ahí latentes y que provienen de la racionalidad, ¿no? Y por eso dice, bueno, pues el derecho a la educación, sí hay un deber moral para protegerlo, pero no es un derecho inherente, ¿no? Los derechos inherentes son aquellos que no requieren esa instrumentación económica o técnica, o por lo menos ahorita si quieren lo leemos de fuente directa y vamos a ver qué lectura le dan ustedes, ¿no? Más adelante, ¿no? En el cuarto punto, nos habla acerca de los bienes humanos básicos, ¿no? Por fin, pues va a tratar de desentrañar de qué hablamos cuando hablamos de los bienes humanos básicos, ¿no? Y ahí es donde va a decir que los naturalistas se centran en las razones que fundamentan el reconocimiento y respeto de las pretensiones de autoridad. Para justificar, y lo cito textual, dice, para justificar la autoridad no apelamos simplemente a la autoridad. Es decir, supuestamente el respeto y el reconocimiento de la autoridad está basado justamente en esas razones prácticas, en esa racionalidad práctica y no porque lo dijo la autoridad. Eso evidentemente es una crítica a uno de los tipos de positivismo, ¿no? En el que de alguna manera los positivistas o algunos de ellos defienden la tesis que el derecho, ¿no? Se origina a partir de que un grupo social le da la legitimidad a algo o a alguien para crear leyes, ¿no? Y estas, pues de alguna manera, tienen o están sostenidas en un hábito de obediencia. Esto suena muy a Hart. Hart, personaje que va a criticar muy fuertemente en el último capítulo, incluso textualmente, se atreve a decir que Hart no leyó a bien a Santo Tomás, ¿no? Entonces, que además también en uno de los párrafos, él critica a su maestro Joseph Raz, ¿no? Que él dice, bueno, fue mi maestro Joseph Raz, lo menciona por ahí, y bueno, tiene pues de alguna manera ese coqueteo a la crítica hacia los positivistas, ¿no? Así como decir, nosotros somos más racionales, no apelamos, ¿no? No justificamos la autoridad simplemente en la autoridad, sino que apostamos por la existencia de bienes intangibles. Cuando él habla acerca de bienes intangibles, se refiere a la amistad, el conocimiento, la virtud, la apreciación estética, lo que también llama bienes de autorrealización, ¿no? Lo cual me parece magnífico y coincido. Eso es parte de nuestra experiencia humana, ¿no? Él dice que esto es el centro de la dignidad humana. Y sí, efectivamente, esa autorrealización es algo muy importante, ¿no? En el devenir, ¿no? De nuestra experiencia humana, de nuestra humanidad, ¿no? Y dice que no apelar por esto es una posición instrumental. ¿Cuál es el problema, no? Que todo eso de la amistad, el conocimiento, la virtud, la apreciación estética, no es que esté determinado per se, está dictado también por la moral. Y esa racionalidad moral que él atribuye, pues básicamente, pues creo yo que le da un carácter universalista bastante cuestionable, ¿no? La idea de amistad, la idea de conocimiento, la idea de virtud, la apreciación estética, no son o esos bienes inteligibles no son estáticos, sino que tienen un diferente significado de acuerdo al contexto, ¿no? De acuerdo a las hegemonías, ¿no? Al ejercicio de poder, ¿no? Palabra que, por supuesto, está ausente de por lo menos este capítulo, ¿no? Si ustedes buscan la palabra poder, pues como si no existiera, ¿no? Como si las relaciones de poder pues no fueran algo importante cuando hablamos de derecho, cuando hablamos de bienes intangibles, cuando hablamos de dignidad, ¿no? Cuando, pues para mí es el centro de los fenómenos normativos vinculantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, él va a plantear que lo contrario, ¿no? A creer en estos, bueno, a defender o sostener la existencia de los bienes intangibles, es una posición instrumental de los seres humanos, ¿no? Entonces, él apuesta al desarrollo de la persona por medio del reconocimiento de la existencia de estos bienes intangibles, amistad, conocimiento, virtud, la apreciación estética, ¿no? Y
Y después viene uno de los capítulos tal vez más polémicos, Dios y el derecho natural. Él va a decir que la mayoría de los teóricos naturalistas son teístas, ¿no? Es decir, creen en un orden moral, ¿no? Y creo que sí, ¿no? La verdad es que sí creo. Creo que el único naturalista no teísta que conozco, creo que es el maestro Jimmy. No sé si esté en lo correcto, ¿no? Es mi amigo de muchos años, ¿no? Y hemos compartido conversaciones muy acaloradas de nuestra vida personal, de nuestra vida académica, pero creo que el tema Dios no es un tema del que hemos hablado en ocasiones, pero es un tema ausente, ¿no? En el desarrollo de nuestros bienes intangibles, particularmente el de la amistad. No sé su posición respecto a eso, sé que él se autoescribe como un naturalista, yo lo veo como un naturalista, va a sonar esto como eh, un un guadalupano, ¿cómo era? Un guadalupano marxista, una cosa así, ¿no? Yo a veces lo veo más con tintes de la teoría crítica o de otras cosas, pero bueno, él se autoescribe como como un naturalista, ¿no? El maestro Jimmy ya, pues me corregirá si no es así, ¿no? Y efectivamente, la mayoría de los teóricos naturalistas son teístas, creen en un orden moral y generalmente un orden moral creado por Dios, ¿no? Y pues ahí nos remonta, ¿no? A cosas como que suenan mucho a San Agustín, ¿no? Como una ley grabada en los corazones, ¿no? Etcétera, ¿no? Y él plantea el argumento que la ausencia de fuente divina del derecho natural sería algo desconcertante, ¿no? Como en otros inteligibles, ¿no? Como la experiencia humana, ¿no? Y a pesar de eso, nos va a decir que los principios del derecho natural se pueden positivizar sin el consenso de la existencia y la naturaleza de Dios, es decir, sin problematizar en la existencia o no de Dios o de la naturaleza de Dios, podemos consensar el derecho natural, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque dice que las normas morales se encuentran bajo lo racional y el entendimiento de consensos que supuestamente se llegan a lo racional. Y él pone, por ejemplo, la existencia de un régimen internacional de derechos humanos, ¿no? Por supuesto, afirmación en que no vamos a estar de acuerdo, que ese régimen de derecho internacional no se llega por consenso de la racionalidad, se llega por las dinámicas geopolíticas, ¿no? De los hegemones que logran imponer discursos de derechos humanos que pueden ser totalmente contradictorios e incluso irracionales de sus propios discursos, como por ejemplo el hecho de que la idea de derechos humanos ¿no? sea tan flexible con la propiedad privada, ¿no? Y permita la existencia de un Elon Musk al mismo tiempo que convive con un niño de África que hoy no tiene dinero para vivir, ¿no? Sin embargo, Elon Musk el día de hoy concentra el PIB de muchos países, ¿no? Y ahí está, ¿no? Auspiciado y por supuesto consentido por esa idea liberalista de los derechos humanos, que por supuesto es benéfica a los hegemones que lograron posicionar el discurso, no por constructo de la razón, ¿no? Eso hay que dejarlo clarísimo, ¿no? Y que por supuesto no estoy de acuerdo con esos principios de derecho natural que se rigen bajo la racionalidad y el entendimiento, ¿no? De un régimen internacional de derechos humanos. Por supuesto que no, es una cuestión geopolítica, de poder, no de racionalidad, ¿no? Y pues nos habla justamente acerca de que podemos consensuar el orden, ¿no? Y por supuesto el, 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 el derecho positivo, ¿no? Bajo esa lógica, ¿no? Sin problematizar esa idea de Dios, ¿no? Más adelante, ¿no? El autor nos va a plantear la tesis del derecho natural y el bien común, ¿no? Eh, Él va a decir que el bien común, ¿no? Reitero, separándose desde estas perspectivas colectivistas o individualistas, lo va a entender como una consecución del desarrollo individual mediante la cooperación recíproca. Y aquí estoy casi parafraseando casi textualmente. El bien común como la construcción del desarrollo individual mediante la cooperación recíproca. Esa tesis sí la comparto, ¿no? Pero bueno, pues ya empieza a establecer cómo se crea ese desarrollo individual, como si fuera un desarrollo natural o predeterminado, cosa que él se distanciaba de esas tesis, que hubiera una determinación de la naturaleza humana, pero pues empieza a hablar del desarrollo de la familia, ¿no? De los bienes intangibles que se gozan en colectividad, ¿no? Y va a partir de la tesis que el bien común, ¿no? Se exige al gobierno, ¿no?
y que justamente y que las leyes se cumplan, ¿no? Porque hay una legitimidad gubernamental para que se establezcan normas protectoras de estos bienes, ¿no? Entonces, también va a decir que si las leyes son injustas o ineficaces, fracasan para servir a un bien común, ¿no? El gran misterio es quién va a calificar la justicidad o la ineficacia de esas normas, ¿no? Es decir, cómo hablamos acerca de lo justo, lo injusto o la ineficacia normativa o no, ¿no? Que con estadística, ¿no? Sobre todo el tema de la eficacia del derecho, que es uno de los más polémicos, ¿no? En los que tenemos pues muchas dudas desde cualquier corriente epistémica, cuándo podremos hablar de una ineficacia jurídica y cuándo no, ¿no? O sea, a partir de cuándo, a partir de qué hablamos de la eficacia de la norma, es decir, datos estadísticos, descripciones cualitativas, ¿no? Y él va a decir sin más que si las leyes son injustas o ineficaces, fracasan para servir a un bien común, ¿no? Habría que ver a qué se refiere. Hubiera sido muy interesante ver un desarrollo argumentativo más amplio acerca de esto, ¿no? Y una de las frases, ¿no? Con las que me llamaron mucho la atención en en el texto, ¿no? Es la que voy a citar a continuación. Dice, el sentido moral de la ley es servir al bien integral de los seres humanos. Las leyes que protegen contra muchos de los males que lamentablemente son comunes a las sociedades humanas son necesarias y adecuadas, ¿no? Entonces, pues sí, ese carácter instrumental de la norma, ¿no? De que debe ser eso pues es sensacional, es padrísimo, ¿no? Es una de las cosas, pues, que a veces separan, ¿no? O hacen vivir en una realidad paralela a quienes simpatizan con estos modelos epistemológicos, ¿no? Cuando en realidad, pues, la ley, ¿no? Es un instrumento de poder, ¿no? Que realmente, ¿no? Sirve para los grupos hegemónicos, ¿no? Hipotéticamente debiera servir para los otros fines, para para la integridad del ser humano, bueno, eso claro está, ¿no? Eso sería lo ideal, o que los grupos hegemónicos, ¿no? Tengan la voluntad política, pero al final de cuentas la ley es un instrumento de poder y no un regulador necesariamente del poder, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención, ¿no? El sentido moral de la ley es servir al bien integral de los seres humanos, las leyes que protejan contra muchos de los males que lamentablemente son comunes a las sociedades humanas. Pues sí, ¿no? Mismas leyes, pensemos, por ejemplo, en esta tesis, ¿no? De los consensos de los derechos humanos, ¿no? Por supuesto que discursivamente buscan esta protección, ¿no? Pero sistemáticamente, a veces, con la bandera de los derechos humanos, se cometen una multiplicidad de injusticias, ¿no? Porque al final de cuentas, los derechos humanos no son fruto de una racionalidad, sino son fruto de las disposiciones geopolíticas, ¿no? Narrativas, discursivas y, en el mejor de los escenarios, epistémicas, que muchas veces ven o se ven en contradicción con la praxis, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues con eso cierra este personaje el capítulo, ¿no? Bueno, el capítulo, no, el apartado. El siguiente apartado, ¿no? Empieza a hablar acerca del derecho natural y del derecho positivo. Particularmente hace referencia a la determinatio de San Agustín, ¿no? Y dicen que las leyes son moralidad política, ¿no? No es que no hay, no creo que, si vamos a hablar de moralidad política, vamos a empezar a hablar de relativismos culturales, ¿no? Y la moralidad política es cambiante, ¿no? Dice que toma esa tesis de Tomás, ¿no? En que asume que la traducción de las pretensiones morales, ¿no? Pues en automático se pasa, el legislador de alguna manera lo asume como un traductor de las pretensiones morales a los preceptos de las leyes positivas, ¿no? Tesis que difícilmente podría, ¿no? Yo compartir, ¿no? Y cita a Tomás de Aquino, ¿no? Para explicar qué legislador deduce la ley positiva a partir de la ley natural, ¿no? Pues no sé francamente en qué legislador esté pensando, pero no creo que los legisladores tengan un parámetro tan directo con la moral, ¿no? Ahorita voy a hablar acerca de las resistencias éticas y cómo se transforma la moral y cómo la moral transforma el derecho, ¿no? Pero a partir de un ejercicio de poder, es decir, no a partir de una racionalidad legislativa, sino una presión colectiva hacia el legislador,
no bajo la racionalidad del legislador bien intencionado. Al contrario, yo parto de la tesis que cuando nosotros examinamos una legislación, no lo debemos de hacer de la buena fe del legislador, es decir, que el legislador parte de una racionalidad moral bien intencionada. Al contrario, yo parto que metodológicamente para que nosotros tengamos o defendamos la tesis o interpretemos una norma, tenemos que partir de la hermenéutica de la sospecha. ¿Qué llamo yo la hermenéutica de la sospecha? No limitarnos a la exposición de motivos. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? La hermenéutica de la sospecha dice a quién está beneficiando esta legislación. ¿Qué pretende el legislador con esto? ¿Quién gana y quién pierde? ¿No? Ah, es que nosotros cuando queremos ver el espíritu de la norma, tenemos que remontarnos a la exposición de motivos. Mentira. La exposición de motivos no es suficiente para poder entender las pretensiones del legislador. Para entender las pretensiones verdaderas del legislador, tenemos que entender el contexto en el que fue creado esa norma. ¿A quién obedecía? ¿A qué presiones obedecía que el legislador legislara en esa materia y no en otra? ¿Por qué el legislador beneficia o perjudica a ciertos grupos en ese sentido? Y eso no lo vamos a encontrar explícitamente en la exposición de motivos. Lo pongo como un ejemplo. Cuando en la secundaria nos decía la noviecita de la época, ¿qué crees? Vamos a tener que terminar. No eres tú, soy yo. Detrás de esa exposición de motivos de no eres tú, soy yo, tal vez estaba el nuevo galán que la pretendía, su falta de interés por la persona o que simplemente le dejó de gustar. Pero ese no eres tú, soy yo, de alguna manera apelaba a una justificación en apariencia, que es la que encontramos en las exposiciones de motivos, ¿no? Exposiciones maquilladas. Entonces tenemos que partir de la hermenéutica de la sospecha. No podemos pensar un legislador bien intencionado desde mi perspectiva, ¿no? Creo yo que debemos de partir de una hermenéutica de la sospecha, no de la buena intención legislativa, ¿no? Y él, bueno, pues dice que hipotéticamente en el deber ser, ¿no? El legislador deduce la ley positiva a partir de la ley natural, ¿no? Y ahí hace una especie de analogía entre un arquitecto y un legislador que no terminé de comprender fehacientemente, ¿no? A lo mejor alguien también que haya leído el capítulo puede explicarla con más detenimiento, pero francamente no entendí muy bien la analogía, ¿no? Entonces, él va a decir o partir de la tesis que la ley es un objeto cultural creado para un propósito moral, ¿no? Yo no creo que necesariamente la legislación, sí, por supuesto, hay una influencia directa en derecho y moral, ¿no? Cuando la moral logra presionar tanto que transforma el derecho, ahorita voy a plantear esa tesis, cómo es que la eticidad cambia la moral y la moral puede cambiar al derecho. ¿No? Entonces, y aquí es donde llama la atención porque trata de abordar uno de los temas más áridos y que por supuesto ahorita también está discutido, ¿no? En este rollo de la reforma judicial, ¿no? Dice que el juez no debe de gozar de autoridad plena para reemplazar la determinación del legislador acerca de las exigencias de la ley natural, sino que debe respetar los límites de su propia autoridad, ¿no? Y no porque lo dice la ley, sino porque lo dice la moral. O sea, él parte de la tesis que el juez no tiene una autoridad plena para reemplazar la determinación del legislador acerca de las exigencias de la ley natural, sino que debe de respetar sus propios límites, no porque así lo establece el sistema normativo, sino porque es moral que un juzgador respete sus límites por voluntad propia, ¿no? O sea, por deber propio, más allá de porque lo dice la ley, porque debe respetar esos límites morales del legislador, ¿no? Eh, y bueno, pues eso de alguna manera es lo que aborda en este apartado, ¿no? El derecho natural y el derecho positivo, la determinatio, por supuesto, con una clara influencia a Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, y por supuesto, ¿no? El capítulo, el punto con el que cierra el capítulo es acerca de el derecho natural y la ley injusta, ¿no? Uno de los temas, pues que por supuesto también retoma, ¿no? De temas clásicos del justnaturalismo, ¿no? Acerca de una ley injusta y que por supuesto también lo ha abordado el propio Agustín, ¿no? Entonces, parte pues
de ese dogma, casi me podría decir, que dice que una ley injusta no es o no puede ser una verdadera ley, porque justifica la idea de una validez de la que no suelen hablar los positivistas cuando hablan de validez, ¿no? Esa validez moral, ¿no? O bueno, alguno que otro positivista se habla acerca de la validez moral, ¿no? ¿Qué pasa cuando una ley notoriamente es inmoral, ¿no? Y por supuesto, él habla acerca de cómo hablamos acerca de esa validez moral, ¿no? Que de alguna manera no puede quebrantar esos bienes básicos, ¿no? Lo raro, pues, es que de alguna manera, pues, todas esas tesis que supuestamente se plasman en los derechos humanos, pues, no tocan ideas como la propiedad privada, ¿no? Y ahí es donde nos deja un sesgo de sospecha, ¿no? Y qué moral, cómo es moralmente aceptable, reitero, la idea de los megarricos en nuestro contexto, ¿no? Eso creo que es una de las grandes inconsistencias de nuestra vida, es decir, cómo plasmamos o justificamos, ¿no? Moralmente, ¿no? Que haya esa distribución tan injusta y que por supuesto afecta sistemáticamente a la forma del propio desarrollo de la persona, ¿no? Que dicen defender muchas tesis, ¿no? De esta naturaleza, ¿no? Entonces, ahí pues va a dedicar un espacio para acusar a Hart, ¿no? De no entender correctamente a Tomás de Aquino, ¿no? Y por supuesto, justificar la idea que la racionalidad moral, ¿no? Está sobre la ley injusta, ¿no? Entonces, de manera muy sintética, esas son las tesis que pude desprender. Si alguien cree que no hice una lectura adecuada, por supuesto, podemos leer de fuente directa alguna de las tesis. Todas estas tesis que pongo los tengo desarrollados en puntos. eh, em, y fueron sacadas de la interpretación del texto de forma directa. Entonces, podemos hacer la lectura de fuente directa si hubiera alguna posible inconsistencia en alguno de los puntos. Aquí tengo las páginas, no sé si me dejen compartir pantalla para que ustedes vean, ¿no? Pues no, eso no implica que la lectura haya sido buena, puede ser que yo la esté leyendo desde mis categorías hermenéuticas sospechosistas, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí están los puntos que considero más importantes de cada uno de los apartados que plantea este autor, ¿no? Y bueno, pues ahora me voy a permitir hacer la lectura un tanto crítica de este texto. Para mí, la moral no necesariamente parte de una racionalidad colectiva, ni mucho menos individual. La moral, ¿no? De alguna manera, es el punto de encuentro de aquellos hegemones, es decir, de aquellos grupos que logran imponer su voluntad frente a otros grupos y logran imponer su cosmovisión respecto a lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto. En muchos episodios de la historia hemos visto las inconsistencias de la moral, ¿no? Por ejemplo, pensemos, ¿no? La discriminación, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? En épocas del apartheid, ¿no? Y otros momentos deneznables de la historia, donde lo moral, ¿no? Pues era justamente prácticas que muy lejos estaban, pues, de los bienes humanos básicos, ¿no? Y, por ejemplo, pensemos en el caso, ¿no? De este personaje, esta mujer histórica, ¿no? Que emprende una lucha contra lo moralmente aceptado en su tiempo, ¿no? Y va, ¿no? En un camión, ¿no? Y pues en ese entonces en Estados Unidos, notoriamente era inmoral que las personas de color, independientemente de su sexo o de su edad, pues no le cedieran el asiento a una persona blanca, ¿no? Entonces eso era lo moralmente predominante. Por supuesto, la moral es una forma en que se ejerce el poder, ¿no? Y esta persona dice, ¿por qué yo le voy a ceder el asiento, ¿no? A un hombre blanco si yo además vengo de trabajar, vengo cansada y ¿por qué habría yo de hacerlo, ¿no? Eso es una deliberación ética que proviene de una racionalidad ética, ¿no? De que el sujeto se pregunta acerca de lo correcto o incorrecto de la propia moral. Entonces, desde que esa mujer hace esa resistencia ética y se cuestiona por qué, ¿no? Y empieza a despertar conciencias acerca de la desigualdad, ¿no? Es cuando se logran las resistencias y resistencias políticas, ¿no? Resistencias políticas que transforman lo moral. Al paso de muchos años, ahora lo moralmente inaceptable sería que un hombre blanco le exigiera a una mujer de color que se parara para que él se sentara, ¿no? La moral es relativizable, no hay moralidad universal desde mi perspectiva, ¿no?
Hay ciertas cuestiones axiológicas que parecen repetirse y defenderse en ciertos contextos sociales, pero la universalidad de cómo materializamos en acciones esos valores o esas acciones depende de los relativismos culturales de cada espacio-contexto, porque la moral no puede ser universal, ¿no? Entonces, y la moral es cambiante y se transforma por las resistencias éticas. Lo mismo pasa con la comunidad LGBTIQ+, ¿no? En los años 90 sería algo escandaloso que viéramos a personajes de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? En espacios, como por ejemplo, ¿no? Wendy Guevara, ¿no? Un personaje muy popular en nuestro contexto que es una persona transexual, ¿no? Pero justamente por las resistencias éticas de quien luchó sistemáticamente contra una moral opresora, ¿no? Que excluía a las personas que ejercían su sexualidad, sus sentimientos y, por supuesto, su libre desarrollo de la personalidad fuera o al margen de una moral aplastante, ¿no? Pues es que se logra que el día de hoy la comunidad sea respetada y que hoy sea inmoral, por supuesto, soslayar, humillar o excluir a alguien de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? La moral es cambiante y es un acto de resistencia de poder, ¿no? Y esa racionalidad, ¿no? Puede estar basada en las resistencias éticas, no en un universalismo moral. Es decir, cuando los grupos oprimidos logran defenderse frente a los hegemones y tras las luchas logran imponer su voluntad. Cuando la moral, ¿no? Logra imponerse y por supuesto posicionarse, es decir, la moral contrahegemónica, es cuando el derecho cambia, ¿no? Cuando el derecho puede cambiar, cuando ya está establecido, ya está claro el debate moral acerca de lo correcto e incorrecto, es cuando hay una influencia en el derecho, pero no por la racionalidad del legislador, no por la buena intención del legislador. La razón por la cual es cambiante esas prescripciones jurídicas es por la presión política que se ejerce para que el legislador sea congruente o adapte al derecho a la moral predominante. Porque ha cambiado o ha habido una contrahegemonía que logró posicionarse, ¿no? En un instrumento normativo, no por la buena voluntad del legislador. Generalmente el legislador no actúa por buena voluntad, actúa por incentivos políticos, por castigos políticos y por premios políticos, no por una racionalidad, ¿no? Claro, debe haber sus dignas excepciones, ¿no? Que también cuando en nuestro sistema democrático, que según es representativo, pues llega alguien que sí represente los intereses de esas minorías, ¿no? Entonces, por eso los derechos humanos, todo ese tipo de cuestiones, no son frutos de una racionalidad colectiva, son fruto de las exigencias y de las luchas sociales, no de una racionalidad ni de una moral universal. Eso desde mi perspectiva creo que no se puede sostener, salvo pues apelando a cuestiones metafísicas que difícilmente podemos ver tangiblemente, ¿no? Es decir, los derechos son fruto de las luchas, ¿no? Y por supuesto, ¿no? Podemos partir de la idea, ¿no? Que hay una influencia, eso sí, no se puede negar esa influencia de derecho y moral, ¿no? De la que se jactan, pues separar en muchos sentidos algunas posturas positivistas, ¿no? Por supuesto que no, la moral impregna, ¿no? Influye en los fenómenos normativos vinculantes, es decir, eso que llamamos derecho, que son fenómenos normativos vinculantes, ¿no? Bajo esa tesis, ¿no? Podríamos partir de la premisa que no compartimos esa idea, ¿no? De que haya bienes humanos básicos que sean universales para defender ideas como el aborto o la eutanasia. La idea de defender o no el aborto y la eutanasia tiene que ver con la imposición de una moral predominante, ¿no? Y por eso, por justamente luchas muy dignas, ¿no? Como los derechos de las mujeres, han logrado, pues, poner, ¿no? Esos imperativos que no obedecían a una racionalidad natural, ni mucho menos divina, sino que obedecían a un derecho patriarcal que imponía a las mujeres no disponer sobre su propio cuerpo, pero era un ejercicio de poder, no una cuestión de racionalidad o naturaleza, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿no? Podría decir que me llama mucho la atención, ¿no? La ausencia de la palabra
relaciones de poder, ¿no? Y por supuesto, ese pilar, ¿no? De apreciaciones metafísicas, ¿no? Para respaldar, pues, la mayor parte de la argumentación del autor, como lo suele hacer sus principales fuentes de consulta, como John Finnis, funado, por cierto, tristemente el maestro está funado, y en cierto punto porque por justamente la defensa, ¿no? De muchas apreciaciones morales que son muy cuestionables, ¿no? Pues creo que ahorita tiene serios problemas, ¿no? Ahí en la universidad donde es profesor titular, ¿no? Es una lástima, es un gran intelectual, pero creo que sí, pues esa funa, ¿no? De alguna manera también es muestra justamente de que la moral es relativa, ¿no? Y que la moral hegemónica hoy en día no comparte las tesis de la moral que pretenden defender, pues algunos de los autores que cita el propio autor, ¿no? Que es el caso de la influencia que es notoria del doctor John Finnis, ¿no? Reitero que respeto mucho académicamente, pero que no comparto en lo absoluto muchas de las ideas, ¿no? Que lo han hecho poner en duda, ¿no? Eh, o en entredicho, ¿no? Su estancia dentro de la propia universidad, ya que pues llegó a ofender a miembros de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos estar ciertos que el autor pues parte de esas tesis, las cuales pues no comparto desde mi posicionamiento epistemológico, pero que sin duda resultan interesantes para clasificarse dentro del justnaturalismo contemporáneo, ¿no? El texto no me sabe a un texto que pudiera convertirse en un clásico, ¿no? Para hacerle honor al seminario. Sin embargo, es un buen texto, ¿no? Que podemos retomar, ¿no? Creo que el aparato crítico más sólido vendría bien para fortalecer o debatir algunas de las ideas, como por ejemplo las ideas en contra del individualismo, ¿no? O del comunitarismo, ¿no? También podría haber sido fortalecido, podría ser un debate más amplio, ¿no? Y por supuesto, pues una problematización o un debate un poco más conciso frente a otros modelos epistemológicos, ¿no? Que no comparten las tesis, también hubiera sido muy provechoso para disfrutar de mejor manera la lectura, ¿no? Entonces, seguramente va a haber muchas críticas, ¿no? De mucho debate, ¿no? Porque sé que muchos defienden este modelo epistemológico, ¿no? Y justamente por eso, pues he concluido mi primera hora, ¿no? En exponer, pues, mi lectura del autor, que puede ser una lectura muy cuestionable, reitero, ahorita podemos apelar a leerlo de fuente directa, y en segundo lugar, pues mi posicionamiento crítico frente a la lectura, ¿no? Un poco duro, pero pues es lo que creo, ¿no? Y bueno, pues sin más, creo que la segunda parte nos hará tener un debate muy acalorado al respecto, no solamente de la lectura, sino de los planteamientos que acabo de establecer respecto a la racionalidad moral, ¿no? Sin más, les agradezco mucho y bueno, pues ahora sí, eh, que venga, ¿no? El debate. ¿Se me escucha ahí? Bien, decía que quiero tomar la palabra en un primer momento para expresar mi felicitación al doctor Arellano por la lectura tan puntual que hizo de este primer capítulo y que vino después enriquecido por la segunda parte en donde fijó su posicionamiento filosófico, eh, va a enriquecer muchísimo la lectura de los textos, pero en mi opinión
la segunda parte de su intervención no fue más que reiterar pues prácticamente todas las ideas que ya había dicho en la primera parte. En todo caso, siempre es muy rico remarcar cuál es el posicionamiento de uno. Y esto evidentemente que enriquece la discusión. Bien, yo no puedo estar más en discordancia con la lectura que ha hecho Walter de este primer capítulo, prácticamente en todos los renglones a los que se ha referido. Evidentemente que para darle palabra al resto de nuestros compañeros, pues no voy a ser tan puntilloso en referirme a cada una de las afirmaciones que hizo, sino trataré de hacer algún comentario general a algunas, pero quiero comenzar con un comentario que sin que haya formado parte del texto, sí es importante aclarar. Walter se refirió a la anécdota, desafortunadísima por supuesto, de el episodio que pasa, el episodio por el que atravesó, porque esto ya tiene más de un año, el profesor John Finnis en Oxford. Yo que conozco muy bien cuál es el problema, en ningún momento, Walter lo ha reconocido que es un intelectual, en ningún momento el profesor John Finnis agredió a los grupos LGBT. Lo que pasa que los grupos LGBT en Oxford leyeron o algunas partes de su trabajo. No, yo mismo le publiqué a John Finnis en el libro que publiqué aquí en Jurídicas, un trabajo que tiene que ver con esa denuncia de este grupo a las autoridades de Oxford por pensar ellos que los había atacado con sus escritos. Finnis no es un militante que se pare a mitad de la plaza para atacar a nadie. ¿Y cuál fue la última? Efectivamente, este grupo lo que pedía era que por los escritos del profesor John Finnis en esta cultura de la cancelación de la que estamos viviendo, le pedía a las autoridades de Oxford que lo corriera. ¿Cuál fue la respuesta final de las autoridades de Oxford? Que a la luz de los escritos que el profesor John Finnis había publicado, no había ningún tipo de ofensa a este tipo de personas y que por tanto no podían despedirlo de la universidad como no lo despidieron. Evidentemente que estamos, ¿por qué? Pues por una simple razón. Estamos en la Universidad de Oxford, estamos en la universidad en donde, además de haber sido fundada por clérigos, respetan la libertad de expresión y de cátedra. Entonces, no es, Walter, que Finnis haya atacado a las comunidades LGBT, sino que sale de lo que él ha escrito en pleno uso de su libertad de expresión y de cátedra, y las autoridades de Oxford, que son serias y reconocen el talento intelectual de este hombre, decidieron no correrlo porque no se iban a sumar a lo que hoy vivimos como es la cultura de la cancelación. Esto por lo que a la anécdota que te refieres ha señalado. Ahora, yo quiero hacer algunos comentarios muy relativamente breves, ¿no? Evidentemente que hay que reconocer, en eso estoy de acuerdo contigo, en que quizá George debió haber citado más autores para poder justificar más sus teorías. Yo no voy a defender lo indefendible en este punto. Yo quiero más bien hacer una interpretación buena de la crítica que le hace el individualismo y al colectivismo. Porque si tú preguntas a cualquiera, incluso te puedo preguntar a ti, oye, cuando piensas en individualistas, en autores individualistas y en autores colectivistas, ¿a quién te refieres?
Tú me podrías establecer un elenco enorme de autores individualistas y de autores colectivistas, y por cada uno del pensamiento de esos autores podríamos nosotros hacer una tesis de doctorado. Yo, más bien, la lectura que hago es la de entender la generalidad de las ideas que defienden los individualistas y los colectivistas. Y en ese sentido me parece que no es tan fuerte la crítica que puedas realizar. Bien, quiero, Walter, hacer un cuestionamiento más general. Conozco tu posición y la respeto, por supuesto. Antes que cualquier otra cosa somos amigos, lo hemos siempre conversado. Tu posición es una posición que podríamos decir se inscribe dentro de la visión crítica, para la cual todo el derecho no son más que factores de poder. Así lo repetiste en prácticamente toda tu exposición. Eh, la moral no es otra cosa sino la colonización que impone su visión desde el poder. Los Los grupos. derechos humanos no dependen más que del poder. No hay una justificación última de la autoridad en tu postura, no en la de George, sino en el poder, etcétera, 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 etcétera. Bien, yo quiero hacer una pregunta, te quiero hacer una pregunta muy puntual. Siendo coherente con tu posición, tú podrías decir, tendrías que afirmar que el régimen nazi, y aquí a lo mejor estoy dando otra vuelta al tema del régimen nazi, el derecho del régimen nazi es producto del poder y por tanto justificarías la idea de que siendo producto del poder es un derecho válido. El régimen del apartheid en Sudáfrica también debería ser justificado desde tu posición al reconocer que es producto la segregación racial en Sudáfrica, es producto ese derecho del poder de los blancos. Esa misma justificación me parece que tendría que hacerse extensiva, Walter, a todos aquellos regímenes dictatoriales, por ejemplo, argentinos, chilenos, etcétera, etcétera, ¿no? Ese derecho es producto del poder y por tanto es un derecho válido. Es decir, hay una justificación de validez de ese derecho porque es producto del poder, según tu perspectiva, ¿no? Eh, Creo que también dijiste, no, no creo, estoy seguro, dijiste algo también con los ejemplos que sucedió en Estados Unidos. Eh, Bien, igual que las reivindicaciones, como lo dijiste tú, las reivindicaciones en favor del aborto, en favor de la eutanasia, en favor de los grupos LGBT, las reivindicaciones que se están traduciendo en derechos son producto del poder que están imponiendo ellos. Esa es la lógica que estás manejando. Lo dijiste, solo que te cuidaste mucho en no utilizar la palabra revolución. Dijiste, se logran esos derechos a través de la presión, es decir, el poder que ejercen todo este tipo de grupos. Entonces, el producto final no es producto de la razón, sino del poder. Me llama poderosamente la atención cuando hablas sobre el tema del aborto, cómo pones tú énfasis en la mujer que tiene, ahora sí, dices tú, la disposición de poner, perdón, el derecho de disponer de su propio cuerpo. Y uno como teórico del derecho debería de pensar, bueno, pues es que no solamente cuando hablamos de derechos humanos, hemos de poner la atención en la mujer que tiene ahora la posibilidad de disponer de su propio cuerpo, porque también en el derecho está implicado el feto, ¿no? Entonces, ¿por qué se pone esa atención? Bien, no quiero perderme yo de la crítica general que deseo hacer. A propósito de el derecho, dice el doctor Arellano, mi amigo el doctor Arellano, no es más que producto del poder. Bien, si es producto del poder, ¿dónde queda la razón?
Si es producto del poder, tendrías que aceptar, justificando como válidos los derechos que te acabo de enunciar. Y a mí me llama la atención cuando dices, bueno, yo estaría de acuerdo con John Finnis a propósito de que el derecho, cuando habla del bien común, que dice, es el desarrollo individual mediante la cooperación recíproca. La pregunta es, ¿por qué estás de acuerdo en aceptar la idea de un bien común en el que se posibilita una cooperación recíproca si todo es poder? ¿No te parece una inconsistencia performativa en tu argumentación? Es decir, estoy de acuerdo en que el bien común es la posibilidad que tiene el individuo de junto con otras personas, ¿no? Cooperar socialmente. Bien, ¿por qué? ¿Por qué tiene que cooperar socialmente? ¿Porque todos compartimos esa visión o porque se impone a través del poder? Bien. Entonces, ya te he dejado esta primera inquietud de que, y si no quiero dejar pasar esta otra última parte de la reflexión. Si es el poder, entonces, ¿dónde queda la razón? Justifícame dónde está el derecho. Tendrías que calificar como derecho los regímenes a los que yo me he señalado. Y lo más complicado es precisamente esto, es la idea de que ese poder, bueno, se me ha ido de se me ha ido de la idea, a ver si la recupero ahora. Bien. Eh, ah, una última cuestión. Eh, sí, la posición es una posición crítica, y esa es una de las cosas que yo siempre me ha llamado la atención por parte de los críticos, pues me parece muy bien que se asuma esa posición crítica contra las visiones objetivistas, como son la tesis de un naturalista. Pero la pregunta es, ¿qué ofrecen ustedes? Porque me parece que asumir una posición crítica como la que has hecho ahora es riquísima. Yo lo señalé al principio de la exposición. Me parece muy, muy importante, súper rica. Nos da otra visión, otra manera de entender una misma lectura, solo que con posiciones diferentes. Pero me parece que lo más fácil, lo más cómodo, es denunciar que el derecho es producto del poder y que son los poderosos los que finalmente establecen en las normas del derecho sus reglas, su posicionamiento. Pero ¿y ustedes qué ofrecen en una explicación teórica del derecho? Y tengo la impresión que al menos desde una explicación teórica del derecho ustedes no ofrecen nada. Sí ofrecen, no desde una posición teórica del derecho una solución, sino desde una reacción fáctica, desde un posicionamiento fáctico, cual dijiste tú muy elegantemente, la presión social. Es una linda forma de decir, Walter, lo único que ofrecen ustedes no es más que un cambio social a través de la presión o de la revolución para cambiar las estructuras que según ustedes nos han impuesto. Bien, bueno, ya no recordé la otra que te había señalado, Walter. Yo no quiero ya seguir asumiendo, acaparando más eh, la palabra y yo me quedaría con estas reflexiones que no han hecho más que no han sido producto, sino de la interesantísima lectura, en mi opinión, parcial del capítulo de John Finnis. Muchas gracias, querido Walter, amigo mío. Muchas gracias, querido amigo y doctor. Por supuesto, pues me es natural, ¿no? Que existan estas inquietudes, puesto que nuestros bienes jurídicos, ¿no? Como dice, no, nuestros bienes intrínsecos, ¿no? Como dice el autor, pues nos ligan una amistad, una bella amistad académica, ¿no? Pero que de alguna manera en el ámbito académico, pues estamos parados desde diferentes trincheras, ¿no? Como si fuéramos antagónicos de un juego de ajedrez, ¿no? Y pues nos tenemos que posicionar desde nuestro lado del tablero, ¿no? En ese sentido, ¿no? Empezaré reiterando mi respeto al doctor Finnis como académico y por supuesto no me pongo del lado de la FUNA o la censura académica, que creo que poco abona
¿no? A la libertad de expresión y por supuesto a nuestra libertad de cátedra, ¿no? Pero no dejo de entender que el descontento de pues muchas personas que plantean tesis opuestas al doctor Finis, ¿no? Basta recordar, ¿no? Pues justamente uno de sus textos, ¿no? Ley, moralidad y orientación sexual, donde Finis pues hace pronunciamientos que creo yo pueden ser pues eh, bastante polémicos, ¿no? Cuando se refiere a la homosexualidad, ¿no? Y cito textual, nunca es una elección humana aceptable ni una forma de vida, ¿no? Creo que es una opinión personal respetable. Quien esté en contra de la homosexualidad, creo que tiene el derecho de no ejercerla, Ah, pero creo que señalar a otros o decidir la desnabilidad de la forma en que otros ejercen su libre desarrollo, su eticidad, creo que no es o no debería de ser necesariamente objeto de nuestras opiniones académicas. Sin embargo, pues tampoco simpatizo o empatizo con la cultura de la funa o la cancelación, ¿no? Y por supuesto creo que con esa regla de tenemos tres, Walter, tampoco ellos tendrían que estar imponiendo su visión del nadie mundo en impone. términos académicos. No, en derechos, en términos académicos solo se impone la libertad de libre desarrollo de la personalidad, de relacionarse sexoafectivamente pues con quien quieran. Y creo que es un derecho muy legítimo. Cada quien puede ejercer su sexualidad, su emotividad y sus relaciones sentimentales más íntimas de la forma que mejor le plazca. Es una decisión ética, ¿no? Y la eticidad o gran parte de las decisiones éticas responde a la pregunta cómo vivir correctamente y por qué, ¿no? Y la eticidad puede ser cuestionada a la luz de otros, pero la eticidad es una decisión y la máxima expresión de la racionalidad del individuo, ¿no? De ahí que la ética constantemente ponga en duda a la moral, ¿no? Y bueno, creo que es conveniente, ¿no? Ya que se hizo mención y para no dejar en indefensión, que usted lo ha defendido muy bien, yo simplemente contaba la anécdota y justificaba cómo a veces la propia moral, ¿no? Pues es como un boomerang, ¿no? O sea, regresa, ¿no? O que es cambiante y lo que antes parecía aceptable, ahora yo no lo es. Eso fue el objetivo de citar a Finis, pero creo que debemos de leer desde el pronunciamiento que hizo del propio John Finis, lo cito textual: la petición parodia mi posición y mi testimonio en el litigio constitucional estadounidense. Cualquier persona que consulte el sitio de internet de la Facultad de Derecho y siga los enlaces de la petición puede ver sus muchos errores. Suscribo todos mis escritos, no hay ninguna frase fóbica en ellos. El ensayo de 1994 promueve una crítica moral clásica, estrictamente filosófica de todos los actos sexuales no matrimoniales y ha sido publicado muchas veces, más reciente por Oxford University Press en el tercer volumen de mis ensayos completos, ¿no? Ahí está pues de alguna manera, para no dejar en estado de indefensión a Finis, ¿no? Creo que yo no comparto de ninguna manera las tesis. Creo que el libre desarrollo de la personalidad en el ejercicio de los derechos sexoafectivos, pues es algo muy personal, muy ético, y que nadie debe de ser señalado por ese motivo, en tanto pues no corrompa o no restrinja otros derechos. Ahora, pensemos en tanto el problema de los fenómenos normativos vinculantes, que desde mi perspectiva eso es lo que contiene el derecho, fenómenos normativos vinculantes, ¿no? Y por sobre todo, ¿qué papel juega en el poder en ellos? Pensemos en el ejemplo del régimen nazi y por supuesto del apartheid, ¿no? Esa validez que se logra imponer por medio del poder. Por supuesto que un régimen hegemónico se logra imponer en el poder, como fue el caso del nazismo, como fue el caso del apartheid, o como ha sido el caso ahora, por ejemplo, de la discusión de la reforma judicial, por supuesto, no es aceptable, ¿no? Ni moral, ni bajo los ojos de nuestra moral es aceptable las tesis del régimen nazi, pero hay que notar que justamente el régimen nazi, ¿no? Se logra imponer, en principio, por una revolución, ¿no? Eso sí hay que dejarlo en claro, y creo que lo deja muy en claro Jorge Carpizo en su texto de Constitución de 1917, una constitución con longevidad casi centenaria, ¿no? Jorge Carpizo parte de la tesis: la única forma en que se crea una verdadera constitución es a través de revoluciones. No tengo el texto a la mano, si no lo citaría textual, pero lo puedo defender. Viene en la primera parte del libro, cuando empieza a Sí, pero, problematizar cómo querido se crea Walter, una constitución. La querido Walter, constitución... Ajá. perdona, el régimen nazi no llegó por revolución, Ahorita voy llegó para por allá, el voto ahorita voy para allá. democrático.
Es decir, el régimen nazi no se generó no fue una generación espontánea, ni mucho menos, ¿no? Es decir, partió de una cuestión sociocultural donde un grupo logra imponer un posicionamiento moral a partir de la manipulación ideológica, ¿no? De la manipulación ideológica de una comunidad y logra imponer una moral, ¿no? Injustificable, por supuesto, deplorable a la luz de nuestra moral, ¿no? De nuestro posicionamiento moral, ¿no? Acerca de lo correcto e incorrecto, que por supuesto se encaminaba, ¿no? A satanizar, ¿no? Y hacer cosas muy cuestionables. Y esa moral logra imponerse, por ejemplo, pues tenemos la propaganda de Goebbels, ¿no? Que claramente apelaba a la emotividad de los sentimientos para manipular ideológicamente al pueblo alemán. Y por medio de ese ejercicio de poder logra posicionarse, ¿no? Es decir, no podemos hablar de o no creo que exista en la historia de la humanidad algún momento en donde una constitución se cree, ¿no? Espontáneamente bajo la luz de la racionalidad y no bajo la luz de la lucha social, de la revolución o del logro o la conquista de un grupo hegemónico sobre otro, ¿no? La Constitución, que es la matrix del sistema normativo, de alguna manera se conquista únicamente por las relaciones de poder. Que ese poder sea moralmente válido o no, esa es otra discusión, ¿no? A la luz del sistema, dentro del sistema, ¿no? Recordemos que el régimen nazi no era Adolf Hitler y ya, estaba construido por legisladores, por militares, por juzgadores y por todo un sistema normativo que avalaba, ¿no? En función del ejercicio del poder, las deneznables tesis del régimen nazi, lo mismo que pasaba con el apartheid, así como podemos encontrar muchos momentos de nuestra historia pasada y de nuestro propio contexto donde el poder o la racionalidad política se logra imponer sobre la racionalidad jurídica. Cuando hablamos de la racionalidad jurídica, en realidad no estamos hablando de una racionalidad jurídica. Es decir, la racionalidad jurídica, cuando hablamos de esa racionalidad jurídica, estamos hablando de la racionalidad jurídica hegemónica, la que logró imponerse como la verdad de lo jurídico, que está en choque con la racionalidad política. Voy a poner un ejemplo. El presidente de la República hoy pretende justificar la reforma judicial al amparo de la racionalidad política, sin tomar en cuenta un solo argumento de la racionalidad jurídica hegemónica. ¿Qué dice la racionalidad jurídica hegemónica? La racionalidad jurídica hegemónica palomea el discurso de los derechos humanos. ¿Por qué se impone la racionalidad? ¿O por qué hablamos de una racionalidad jurídica o un consenso de una racionalidad jurídica? Porque está en los discursos jurídicos. ¿Cuál es el discurso los discursos jurídicos? La legislación, la jurisprudencia. ¿Y cómo se crean los discursos jurídicos? A partir de las construcciones narrativas. Es decir, la construcción histórica con la que justificamos nuestro presente. ¿Y cómo se justifica la construcción narrativa? Por la ideología. La ideología es la que impone las narrativas y las narrativas imponen los discursos y los discursos se plasman en las epistemologías. Por eso los planes de estudio, de alguna manera tenemos ciertas posiciones epistemológicas hegemónicas y no otras. Pero todo se cae o el teatro se cae cuando lo llevamos a la praxis. La forma más tangible de analizar las categorías sociales es desde la praxis, donde encontramos justamente las inconsistencias de la epistemología o de la teoría, de la narrativa y del discurso. Y por supuesto, ¿no? Vemos cómo la influencia de la ideología impregna las epistemologías, ¿no? La ideología entendida, ¿no? Como aquellas ideas prefabricadas, ¿no? De concepción eminentemente políticas que se pretenden vender como universales, ¿no? Es decir, las cosas son así porque no hay otra forma de que así sean. Y las ideologías, de alguna manera, dan respuestas preconcebidas para explicar la realidad y las relaciones humanas de cualquier tipo, incluso las normativas. Entonces, del discurso jurídico, que es el discurso hegemónico de lo que es el derecho, el que se ha logrado posicionar, en el caso de nuestro contexto, el discurso jurídico predominante es el de los derechos humanos, ¿no? Que se logró posicionar narrativamente luego del posicionamiento geopolítico después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese sentido, es muy común y no solamente tenemos que apelar al régimen nazi o al apartheid, sino que lo podemos ver en nuestro presente. El derecho es colonizado por el poder y no al revés, el derecho no doma el poder, el derecho es una forma de ejercicio del poder, ¿no? Entonces, por supuesto, una cosa es mi concepción ética o mi adscripción moral o epistémica acerca de la idea del bien común, ¿no? Que puede convivir o no
con la justificación o la racionalidad política hegemónica o jurídica hegemónica, ¿no? Está ahí, ¿no? Y supuestamente damos por hecho, ¿no? Que los hegemones que ejercen el poder, ¿no? Lo están haciendo supuestamente de buena fe. Por eso es importante hacer la revisión, ¿no? Ideológica, narrativa y discursiva, ¿no? Con la que se legitiman estos hegemones, ¿no? Y por supuesto, para mí, estos fenómenos normativos, ¿no? Que son el objeto de estudio, ¿no? Desde dos enfoques, uno de la ciencia del derecho, la dogmática, la filosofía del derecho, y que es el enfoque primario o el enfoque secundario, ¿no? Desde otras ciencias que tienen como objeto indirecto de estudio el derecho, o las ciencias transdisciplinares, ¿no? Que tienen que tomar elementos de otras ciencias y del derecho para poder estudiar esos fenómenos normativos vinculantes, ¿no? Que es nuestro objeto de estudio en sí, es decir, por qué las normas son como son y no de otra forma, ¿no? Y por supuesto, dentro del posicionamiento filosófico del derecho podemos encontrar ahí la epistemología, ¿no? Que va a desentrañar, pues justamente, las tesis con las cuales se explican los orígenes, los límites y los alcances del conocimiento jurídico. Una de ellas es el naturalismo, que parte de que el origen del conocimiento jurídico se centra en una aparente naturaleza humana de la que se desprenden, pues justamente esos derechos, ¿no? Para mí, el origen del derecho está en las relaciones de poder, ¿no? Y por supuesto lo sostengo, ¿no? ¿Qué ofrezco o qué ofrece este modelo epistemológico? Pues justamente desentrañar la explicación, no solamente descriptiva a partir de la dogmática jurídica, sino la descripción holística, ¿no? De hipótesis acerca de cómo funciona, ¿no? O explicaciones detalladas a cómo funcionan esas relaciones de poder que se ven materializadas en relaciones de corte jurídico, ¿no? Y de manera particular, pues justamente desentrañar cuándo estamos frente a un posicionamiento hegemónico, cómo es que podemos entender el derecho desde esa perspectiva y, por supuesto, elementos para transformarlo desde perspectivas hegemónicas o contrahegemónicas, que esa es también la propuesta, ¿no? Develar las inconsistencias del discurso jurídico como fruto de una narrativa y como fruto de una ideología, ¿no? Eso es lo que ofrece la teoría crítica, ¿no? Decir, a ver, esto es lo que hay, esto es lo que podemos, las contradicciones discursivas, narrativas, ideológicas y epistemológicas que podemos encontrar a fin, ¿no? De poder encontrar justamente esas relaciones inequitativas de poder y deslegitimar, ¿no? Justamente esas ideologías. Eso es lo que creo que puede ofrecer la teoría crítica. Gracias. Muchas gracias. Bien, muy bien. Y bueno, agradecer, por supuesto, yo les digo, Walter, también muy amable Javier Saldaña. Y hay algo que escribió nuestro querido amigo Pal, ¿no? Preguntando sobre cuál era mi postura. Y vaya, como se dice en la Cámara, por alusiones personales, ¿no? Dice que no sabe muy bien cuál es su postura. Debo decirle que yo la anoté allí, ¿no? Naturalismo crítico, y quiero un poquito detenerme a explicar qué deba entenderse por ello para que no se malinterprete, ¿no? Comparto, por supuesto, todos los postulados esenciales del naturalismo. Estoy profundamente convencido de ello. Es una cuestión de posicionamiento filosófico al respecto. Y a diferencia de lo que mi amigo Walter ha sostenido, y eso ha sido a veces motivo de discusión entre él y el servidor, ¿no? Yo sí estoy profundamente convencido de que existe algo que caracteriza
al ser humano, ¿no? Algo que podemos denominarle esencia, podemos denominarle naturaleza, podemos denominarle racionalidad, podemos denominarle, si quieren ser, humanidad, ¿no? Pero vaya, hay algo que nos constituye, que nos identifica, que posibilita poder diferenciarnos de cualquiera otra forma de existencia en el universo. Y ese algo, propiamente, es lo que hace o lo que constituye un fundamento, digamos, ontológico para la existencia de ciertos derechos que son absolutamente esenciales para todo ser humano, ¿no? Indistintamente cualesquiera que sea nuestra concepción ideológica, política, etcétera, hay algo que está mucho más allá, separado de cualquier otra ideología y cualquier otra incluso relación de poder, ¿no? Y ese algo, propiamente, digámoslo, es naturaleza humana, ¿no? Esa naturaleza humana es la que posibilita que podamos hablar mi forma de entenderlo, y con esto lo comparto con mucha gran parte de los naturalistas, ¿no? De que podamos defender siempre la existencia de que existe algo justo, de que existe algo que es valioso, de que existe algo que vale la pena que tenga que ser salvaguardado, incluso y a pesar de que no lo tengamos absolutamente claro, incluso y a pesar de que exista discusión, incluso y a pesar de que existan posicionamientos radicales de escépticos que digan que vaya, que es imposible hablar de aquello que no se conoce o que no se conoce bien, ¿no? Yo me opongo, digo no, sí se puede hablar, es necesario, es incluso absolutamente demandante que podamos hablar de ello, ¿no? Y vaya, esto es una postura que comparto, por supuesto, con el liberalismo, ¿no? Con el liberalismo, por eso me asumo como parte, como gente que si bien puede no ser un liberalista clásico, sí comparto muchos de los postulados esenciales del liberalismo, ¿no? Otra parte que igualmente comparto, y que es esta postura crítica que asume el liberalismo frente a otras concepciones del derecho, particularmente aquellas de corte positivista, cientificista, política, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi opinión, y no estoy solo, por supuesto, grandes autores lo han referido, el positivismo ha hecho una atroz reducción de los jurídicos a aspectos puramente normativos, meramente sistémicos, a veces entendiéndolos, explicándolos como si fueran sistemas incluso de naturaleza lógica, olvidándose del esencial, que es lo humano, ¿no? Olvidándose del más esencial, que es su fundamento. Y es allí donde, por supuesto, yo ya no empato, digo, reconozco que hay una gran, enorme aportación para la comprensión, para la explicación científica del derecho de parte de las diversas variantes positivistas, pero cuando se olvidan de la parte más esencial es cuando ya no coincido con estas posturas, porque propiamente lo que hacen es evadir lo que parte de esto que en mi opinión y la de muchos intelectualistas es lo esencial en los debates en torno al derecho. Y eso que es uno de los debates esenciales es sin duda el tema de la justicia, enclavado en el ámbito de la moral, ¿no? Que haya enormes discusiones sobre si la moral eh, es relativa, si hay una moral universal, etcétera, eso no impide que podamos hablar, que podamos plantear racionalmente la discusión en torno a temas como justicia, en torno a temas como bien común, en torno a temas incluso como valores, no imposibilita que tengamos una discusión racional en torno a ello, y que además esta discusión racional posibilite que desde una postura crítica frente al derecho que está puesto, podamos apuntar hacia otros lados, podamos redireccionar nuestra práctica, nuestra comprensión, nuestra enseñanza del jurídico hacia esos horizontes, ¿no? Y esos horizontes están enclavados aquí, ¿no? Si alguien quiere decir, bueno, eso es bastante nebuloso, bastante complicado, quizá lo sea, pero no es imposible, no está, vaya, es una cuestión incluso de asumir una postura, ¿no? Yo creo que la postura de John Finnis, mi carrera del pensamiento del perfeccionista, a mí me ha ayudado muchísimo a entender cosas que antes no lograba cabalmente poder explicar, ¿no? El profesor Robert T. George, de alguna forma, pues, digamos, nos lo pone más sencillo, en cierto, por decirlo de alguna manera, para poder comprender estos pasos en Santo Tomás, francamente no resultan nada claros ni simples de poder entender. Es un gran teólogo, ¿sí? Pero
pensamiento no es nada simple. Aristóteles, a pesar de que es un gran clásico y que lo hayamos leído en muchas ocasiones, tampoco nos parece que sea una simpleza lo que estoy diciendo, me parece que es muy complejo lo que está sosteniendo, pero creo que allí hay una muy buena explicación racional de los fundamentos del derecho, de temas como de temas como bien común, de cómo explicamos este tránsito de un fundamento ontológico respecto de los principios o de los valores en ellos de justicia hacia los aspectos ya mucho más próximos a nosotros como juristas, que son los normativos. Entonces, esos son lo que yo quería comentar al respecto. Por supuesto, no dejar de agradecer a mi amigo Walter esto que nos has comentado sobre el capítulo primero. Y quedo a su orden. Mil gracias a todos. Doctor Javier, adelante. Bien, yo suscribo plenamente lo que el doctor Montero ha señalado ahora, y ya me acordé de aquello que no me acordé cuando estaba hablando, que quedó pendiente. Se refería fundamentalmente, querido Walter, digo, y por eso es que estoy en este grupo y por eso que estamos en este grupo, porque más allá de las diferencias epistémicas, nos queremos, sabemos que somos amigos y que lo bonito y lo enriquecedor son las posiciones diferentes, si no, sería bastante tedioso, aburrido. Y yo he aprendido muchísimo, muchísimo. Creo que he aprendido más de las personas que piensan distinto a como pienso yo que de las personas que piensan como yo. Pero bueno, por eso te lo agradezco también. Pero quiero hacer solamente un comentario, Walter, en aras un poco de la rigurosidad académica. Y es que a lo largo de tu exposición mencionaste muchas veces el argumento metafísico y, digamos, eh, el rechazo que tu posición tiene sobre el tema metafísico. Yo quisiera comentar dos cosas al respecto. Primero, si uno lee a Santo Tomás, en cualquiera de las partes que se refieran a nuestra disciplina, no voy a decir que si leemos a Santo Tomás hablando de la inmortalidad del alma, no encontremos argumentos metafísicos sobre los ángeles, por supuesto, por supuesto. Pero si uno se lee con detenimiento todo lo que Tomás de Aquino dice sobre las materias que nos interesan a nosotros como juristas, que son el tema de la justicia, el tema del derecho, el tema de la ley, el tema del bien común, etcétera, etcétera, etcétera. Si centramos nuestra atención en lo que Tomás de Aquino dice sobre eso en la Suma Teológica, y los invito a nuestros compañeros a que así lo lean, no vamos a encontrar una sola referencia al argumento metafísico. No va a decir, en ninguna parte Tomás de Aquino dice, bueno, es que el alma humana justifica la existencia del derecho. Jamás vamos a encontrar ninguna referencia metafísica en aquellos aspectos que tienen que ver con el derecho, con la ley, en Tomás de Aquino. Y mucho menos vamos a encontrar una sola referencia a la justificación racional que da Tomás de Aquino del derecho. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, las diferentes acepciones que Tomás de Aquino explica sobre cuando habla del derecho, no dice el derecho es producto de Dios. Jamás menciona en ese aspecto que el derecho o que la ley o que la justicia sea producto de Dios. No solamente entonces no menciona el argumento metafísico, sino que además mucho menos menciona a Dios para fundamentar y para justificar su posicionamiento y explicación sobre esto. Y ya que he tocado este tema, querido amigo, quiero cerrar ya mi intervención porque fue a raíz de que se hablaba un poco de tiempo y además de lo que había muy motivadamente el profesor Montero, decir lo siguiente, con una anécdota.
Esa anécdota se la escuché a Mauricio Bechot. Dice, mira, Javier, la reacción de la filosofía analítica en un primer momento fue contra la metafísica. Y habrá que ver qué metafísica también, etcétera. Pero hoy te puedo decir, yo no soy un filósofo analítico, como lo saben ustedes, compañeros. Él sí. Hoy te puedo decir que los más importantes analíticos han recuperado, están recuperando y están defendiendo argumentos metafísicos. Eso es una anécdota simplemente, yo la cuento como eso, como una referencia de oídas de una gente que sabe, ¿no? Y solamente quería decir eso. Es decir, cuando hablemos de metafísica, me parece que tenemos que tener bastante cuidado, no solamente en saber qué tipo de metafísica es la que estamos nosotros atacando, porque también no es riguroso hablar de vamos a criticar a la metafísica como si nada más existiera una, sino que reflexionemos en que al menos cuando Tomás de Aquino habla, y hoy los analíticos también tratan eso, creo que hay una rehabilitación del argumento metafísico. Bien, nada más era eso, querido amigo. Saludos. Muchas gracias. Bueno, no sé, yo creo que sería muy interesante, ¿no? Tal vez en la próxima edición del seminario, ¿no? Retomar la idea originaria de los, pues justamente los textos clásicos, y no vendría mal, no lo hemos hecho, pero creo que sería una labor necesaria traer a la discusión un texto de Tomás de Aquino, ¿no? Yo creo que la fundamentación teórica de la idea de la ley natural forzosamente tiene que ser justamente por medio de la metafísica. No hay forma que esa cosa se respalde, la idea de ley natural, sin traer discusiones de carácter metafísico, ¿no? Eso creo que sí, habría que verlo, habría que discutir. ¿Rechazarías entonces la tesis de la explicación que da Finis sobre los bienes humanos básicos? La idea de los bienes humanos básicos, Que no lo fundamenta en ok, metafísica alguna, ¿eh? bueno, no, ya, es que lo que pasa es que en Finis, ¿no? Esa idea de los bienes humanos básicos, no necesariamente lo hace a partir de aspectos estrictamente metafísicos, ¿no? Podría hacerlos a partir de planteamientos éticos, ¿no? Que, bueno, deónticos, ¿no? El propio autor, bueno, por lo menos el autor que leímos se aleja un poco de lo deóntico, ¿no? Dice que a partir de una supuesta racionalidad que asumo yo que es ética, ¿no? Pero por lo menos la idea de ley natural, ¿no? Creo que sí está basada en aspectos metafísicos, ¿no? Y por supuesto, pues ahí se ve también la influencia, pues aristotélica, ¿no? En el Adelante. propio Tomás, ¿no? De la teoría de las causas, sustancia, teoría del acto y potencia, ¿no? Habría que ver, yo creo que sí sería necesario, ¿no? Que retomemos esa lectura de esos textos clásicos para poder pormenorizarlos. Ahora bien, por supuesto, hay cosas muy positivas de las teorías justnaturalistas o de las posiciones justnaturalistas, ¿no? Yo los veo como, y algunas, suscribo algunas de sus buenas intenciones, pero esas buenas intenciones y esos posicionamientos ético-morales no nos alcanzan para explicar los fenómenos normativos. Ese es el punto. No digo que esté mal posicionar o hacer una charla para ver cuáles son los bienes jurídicos básicos y distinguirlos de lo que no son. Me parece muy bien intencionado, pero las categorías justnaturalistas no nos sirven para explicar los fenómenos normativos. Ojalá, ¿no? Que en algunos aspectos pudiera servir para manipularlos o para bien intencionar esos fenómenos normativos, pero por lo menos para explicarlos, creo que si explicamos bajo las tesis naturalistas cómo se desarrollan, bajo qué plano se hacen, ¿no? Y alejamos la palabra poder, pues vamos a tener un conjunto de buenas intenciones, ¿no? Y vamos a tener una realidad paralela, ¿no? De cómo funcionan las cosas. Por supuesto, es mi apreciación epistémica, pero por supuesto que suscribo muchas tesis bien intencionadas de cómo debería de ser el derecho, ¿no? Pero muy lejos está, pues de lo que es, ¿no? Y dentro de ese debiera ser el derecho, pues encontramos justamente las inconsistencias discursivas, ¿no? Que muchas tesis discursivas y narrativas del derecho, como es el caso de los derechos humanos, se nutren de
de posicionamientos epistémicos de los derechos, digo, perdón, de las posturas naturalistas, pero que en la praxis pues encuentran o hallan sus inconsistencias porque soslayan justamente o invisibilizan en su narrativa los aspectos relacionados al poder, ¿no? Y es ahí cuando develamos que las categorías muy bien intencionadas, ¿no? Éticamente suscribo algunas, ¿no? Moralmente algunas están vigentes, están presentes, están latentes, pero pues en la praxis no son del todo útil para explicar esto que son los fenómenos normativos, ¿no? Ahí es donde entra el problema real o el problema central, ¿no? Entonces, apostemos, yo creo que sería una excelente propuesta, la pongo sobre la mesa, tal vez pues traer a cita, ¿no? A Tomás de Aquino en los próximos textos, aunque debo decir que ya toca un latinoamericano o alguien de teoría crítica para el próximo semestre, ¿no? Uno y uno, ¿no? Uno y uno, ¿no? También sería interesante nutrirse, pero pongo bajo la lupa la posibilidad de traer a Tomás, ¿no? Que sí cumple, creo que ese requisito de texto jurídico clásico. Como siempre, un placer escucharlos. Uno se nutre de esto porque es cuando pone a reflexión e introspección sus propias ideas, que es lo bonito de la academia, ¿no? Si nosotros dialogáramos con nosotros mismos, pues sería pues un diálogo muy infructuoso, ¿no? Entonces, me alegra, ¿no? Pues haber incentivado un poco el debate, que creo que es uno de los objetivos, y sobre todo que las y los alumnos pues tomen su propio posicionamiento, ¿no? Su posicionamiento y que nutra a que ellos estén convencidos y convencidas de por dónde quieren ir, por dónde quieren estudiar y justificar la idea de filosofía del derecho, de dogmática jurídica o entender los fenómenos normativos, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Desde qué óptica van a estudiar los fenómenos normativos vinculantes, ¿no? Ahí es donde entra los frutos de este taller, que creo que al final de cuentas, en el mejor de los escenarios, se convierte o se convertirá en un semillero donde nos saldrán así como en las variedades vegetales a veces hay frutos híbridos, ¿no? Nos saldrán unos positivistas, otros naturalistas, ¿no? Otros de la teoría crítica del derecho, ¿no? Y otros medio híbridos, ¿no? Pero sacaremos buenos frutos, de eso estoy convencido. Sin más, muchas gracias, saludo con mucho afecto a mi querido amigo el maestro Jimmy, por supuesto a mi amigo el doctor Saldaña, ¿no? Y a todas y a todos ustedes que nos acompañan siempre con la generosidad de su escucha y a veces de sus participaciones. Querido Mau, eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Nada más para cerrar, mil gracias por supuesto a todas y a todos. El debate, el disenso, la discusión sana entre académicos siempre es conveniente. Yo creo que esto fue una genial oportunidad para poder conocer diversos posicionamientos, ¿no? Y Walter, ya sabemos ahora que hay otros puntos en el que no coincidimos. El primero que debatimos hace ya tiempo es nuestra forma de entender arte. Tenemos una manera bien distinta de entender arte y sobre todo el arte del derecho. Y ahora otro posicionamiento respecto de esto que yo y muchos autores defienden, el fundamento ontológico del derecho. Y bueno, tú tienes otra postura, pero lo más importante fue que pudimos discutirlo, pudimos dialogarlo y eso yo creo que puede agregar, incentivar el debate en adelante para las siguientes sesiones. Mil gracias, querido Walter, como siempre. Gracias a Claro, todos, a todos. ahora me tocó tocar en la cancha naturalista, ¿no? No fui equipo local, ¿no? Pero también un día los voy a invitar con mis amigos de la teoría crítica. Ok, gracias. Ya me tocará jugar como local, ¿vale? Un Bueno, abrazo. ok.